A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, una organización que no miraría sus recomendaciones nutricionales ni que me pagaran, igualmente pone en sus listas oficiales, por encima de las listas de causas de muertes en humanos, nada más ni nada menos enfermedades de condiciones degenerativas. Fijaros en una cosa, ¿vale? Es decir, estamos hablando que lo que nos mata más o que nos deja más con menos vida son enfermedades que nos van marchitando poco a poco, haciéndonos perder calidad de vida, pero que son enfermedades con un oscuro secreto. Fijaros cuáles son y qué tienen en común estas enfermedades. Estamos hablando que arriba de la lista hay el Alzheimer y la demencia, la obesidad, la diabetes, el cáncer y mucho más. ¿Sabéis qué tienen en común todas estas enfermedades degenerativas? Que todas se asocian al consumo excesivo de hidratos de carbono. No estamos diciendo que las generen como tal, pero que están asociadas. A más consumo de hidratos, más probabilidades de contraer estas enfermedades o incluso de que empeores, ¿no? Cada una de ellas encontrarás estudios que relacionan nuestros queridos y adictivos carbohidratos con estas enfermedades. ¿Y sabes qué dieta recomienda que al menos un 60% de tus calorías vengan de glucosa, de azúcar? Porque mucho carbohidrato, pero al final en sangre todo es glucosa. Da igual que le pongas el nombre de azúcar, que de carbo simple, compuesto, complejo, como quieras. Nada más ni nada menos que el Ministerio de Sanidad de tu país es quien recomienda de un 40 a un 60% de que consumas la mayoría de tus calorías diarias en carbohidratos. Por esto, según estudios, desde hoy hasta el año 2025 habrá un incremento de 165% de diabéticos. Estamos hablando que serán unos 800 millones de personas que tendrán que ir controlando su azúcar en sangre de forma habitual si no quieren palmarla en cuestión de 25 años. Pues felicidades, ya te han hecho dependiente no solo de una comida adictiva, sino de otro medicamento del que no te podrás desprender, porque si cada vez hay más diabéticos, también podemos especular que cada vez esta diabetes será peor, y en el sentido que no pasará solo con una pastilla, sino que cada vez más personas empezarán a necesitar pincharse la hormona de la insulina. Otro estudio, que esta vez me saco yo de mi chorra, me lo acaba de inventar, más que un estudio es una estadística, pero del que no dudo en absoluto, es que el 99,99% de las personas no le importará seguir basando su dieta en los deliciosos carbohidratos. Menos tú, que estás escuchando este maravilloso podcast, lógicamente. Pero la humanidad ha tenido ya varias oportunidades para enderezar el mal que nos hicimos a nivel nutricional al inventar la agricultura y así quedarnos al menos con lo bueno. Podríamos haber quedarnos con lo bueno de la agricultura, que es el capitalismo, y desechar el consumir este tipo de alimentos. Pero otra vez una minoría poderosa ha tomado esto como otra oportunidad para controlar el poder y las personas. El jaque de estas élites sucedió hace 200 años con el descubrimiento de la extracción del azúcar. Se creó la industria del azúcar como tal, de la mano de los de siempre, y con ello el fraude nutricional más grande para nuestra salud. Los carbohidratos no solo empeoró, sino que quedó más solidificado. ¿Cómo íbamos a contradecir las ideas de una industria que nos vende algo que es tan sabroso y con coloritos brillantes en los donuts y que es tan bueno que se te deshace en la boca y no puedes más y más y más, ¿vale? Pues solo unas pocas décadas más tarde de la creación de la industria del azúcar, salieron publicaciones supuestamente científicas en The New England Journal of Medicine, una organización en teoría imparcial y reputada, como digo, en teoría. En la práctica ya era otra historia, porque estas publicaciones empezaron a demonizar las grasas saturadas y a alabar los beneficios de los carbohidratos y el azúcar. Pero, ninjas de la vida, había gato encerrado. Era 1967 y según las leyes de entonces los periódicos médicos no estaban obligados a hacer público, a revelar de dónde venían los fondos de los estudios que publicaban, una regla que no se implementó ni se forzó hasta el año 1984, casi 20 años más tarde. Ya podéis imaginar cómo continúa la historia. Por cierto, aquí es donde nos empiezan a aparecer mascarillas de la cuenta y a recomendarnos que nos a cepillarnos los dientes con sus productos. Pero hay más. La industria del azúcar se apoderó de estas recomendaciones oficiales y reputadas, pagando estudios, pagando a los profesores, pagando a los doctores, a los científicos que hacían, entre comillas, estudios, y voy a decir también, entre comillas, científicos. Por ejemplo, salió a la luz que la industria del azúcar había pagado $50.000 de la época, que serían más o menos $500.000, al convertirlo al poder de compra de ahora, de
por la inflación, gracias a inflación y devaluación de la moneda. Pues esa industria pagó solo $50.000, que incluso medio millón de hoy sería poco para una industria así, a los científicos de Harvard para que manipulasen los estudios y culparan a las grasas de los malos resultados. O sea, eran estudios fraudulentos saliendo del horno a la misma velocidad que un horno sacando barras de pan para atiborrar a sus ciudadanos. Esa industria empezó a crear estudios más y más fraudulentos donde ponían las grasas a parir, porque la fuente de esas grasas eran, por ejemplo, vamos a manipular los resultados a usar, por ejemplo, carnes muy tratadas con un porrón de antibióticos, que, como bien sabemos gracias a este maravilloso podcast de Pau Ninja, no tiene nada que ver en calidad con la carne de pasto buena de verdad, que es la que deberíamos comer, o la de caza que nuestros ancestros hubieran consumido. Y hablando de caza, tenemos el retiro, dentro de poco, de Sociedad Ninja, que vamos a aprender a despedazar y hacernos con el animal por si algún día tenemos que sobrevivir, que nunca se sabe con la dirección de esta sociedad. Pero el caso es que indagué a fondo ya, ninjas de la vida, en la mentira de que la carne es mala para la salud, en el episodio 403, donde desmentimos un montón de estudios que dicen que la carne es cancerígena, que no sé qué, que no sé cuántos, y de hecho concluimos lo contrario. Episodio 403, muy recomendado. Y una de las maneras de manipular es usando carnes de baja calidad, que no tienen nada que ver con las carnes que deberíamos comer. Es como un alimento distinto pero con el mismo nombre, ¿no? Es decir, con animales alimentados con dietas que no se corresponden con sus dietas naturales.